Sí, ya tenemos por aquí a nuestro primer invitado. Muy buenas tardes, don José Gregorio. Buenas tardes, Pinky, ¿cómo estás? Te noto como muy planchadito, muy Claro, arregladito, muy... Pito, ¿por qué no? yo Ya, pensaba que la gente que trabajaba en casa, pues, no sé, trabajaba en camiseta. No te voy a pedir que te pongas de pie porque podríamos llevarnos cualquier sorpresa. no. Ahí estamos correctos, estamos correctos. Estamos correctos. Bueno, pues nada, un saludo muy cordial a todo el mundo. En breve se incorpora Miralba Ruiz y el señor Roberto Cavada, seguramente. Pero mientras tanto, y ya que tenemos aquí a José Gregorio, no sé qué les parece, si vamos hablando de todo lo que ha sido, pues un poquito este proceso de las elecciones y sobre todo el proceso dentro de lo que es la fuerza del pueblo. Fuera del aire los muchachos estaban diciendo, dile que es FUPU, dile que es FUPU. Y yo decía, no, vamos a tratarlo bien, vamos a tratarlo. La FP. La FP. José Gregorio, cuéntame, en general... Algunos amigos, Pinky, cuando le dicen que es la FUPU, les responden a los compañeros que entonces el otro partido sería el pálido, Partido de la Liberación Dominicana. Ah, claro. Mira, José Gregorio, a nivel general, antes de hablar de lo que es la fuerza del pueblo en sí, a nivel general, ¿qué te parecieron estas elecciones? Mira, yo creo que es un proceso súper interesante. Yo tengo más de un año diciendo que no había forma de evitar que fuese un proceso complejo, porque creo que se encasilla en lo que yo llamo el cambio de ciclo. Luego de muchos años de un liderazgo político que ya todos conocemos, pues empiezan a surgir figuras nuevas y eso, digamos, que pone presión sobre los actores actuales promoviendo lo que es el cambio de ciclo. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del 1996, lo vimos en el caso de 1978, es decir, son procesos políticos que va viviendo el país y que necesariamente cuando llegan, en algunos casos ha sido menos traumático, en otros casos más traumáticos. Pero al final yo creo que el proceso eleccionario del domingo es un proceso que podemos decir que pasó en la mayor tranquilidad posible, aunque todavía hay situaciones en las juntas distritales con relación al tema del voto de los diputados. Pero eso también se esperaba que podía pasar, ¿verdad? Porque, sí, claro. Era de esperarse por el tema del voto preferencial. Pero yo creo que en general es un proceso que aunque nos costó mucho esfuerzo, porque tampoco fue que se dio así por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que es el resultado de un gran esfuerzo de fuerzas políticas, sobre todo de oposición, que por más de un año han estado presionando, empujando, llevando temas a los tribunales para traer a la Junta Central Electoral a su propia legalidad y asegurar así que el proceso fuese lo más diáfano posible. José Gregorio, explícanos un poco antes de seguir, porque habrá mucha gente, y lo vi, mucha gente en las redes sociales que no entienden, a lo mejor no quieren entender tampoco, en qué consiste el voto preferencial. Bajo mi punto de vista, yo no he terminado nunca de entender muy bien el tema del conteo por el método de Home. Me parece algo muy difícil de explicar para que la gente lo entienda fácilmente. No me parece para nada sencillo, pero... más que eso, el voto preferencial, el tema del arrastre, porque tengo entendido, tú me vas a corregir, ¿sí?, que es precisamente para proteger a los minoritarios. Es sí, una forma de que las candidaturas de los diputados no se queden en manos de quienes más posibilidades económicas tienen para invertir en su campaña política, sino que dependa de otro tipo de votos. ¿Es así o estoy equivocado? Mira, bueno, hay opiniones encontradas. Si tú me preguntas a mí, que soy un demócrata puro y duro, yo entiendo que el principio de representatividad directa que debe darse en la democracia se ve, digamos, de alguna forma distorsionado con este tema del método de Home. Ajá. Porque no necesariamente una persona, es decir, una persona que pueda haber sacado menos votos como candidato puede terminar tomando una curul, quitándosela a otra persona que quizás sacó una cantidad de votos mucho mayor que la de esa persona a la que le dan la curul. Sí. También hay que explicar que esto no es nuevo en nuestro país. Esto se hace en otros lugares del mundo. El método DONT. ¿Qué busca proteger entonces? Porque o sea, bajo lo que tú me estás explicando, podríamos entender que perjudica de alguna manera, pero entiendo que está tratando de proteger algo. Sí, el método DONT es un método de 1919
y que sobre todo buscaba llevar balance a las democracias parlamentarias, donde un partido podría, digamos, arrasar y llevarse todas las curules, y por lo tanto el balance que tú necesitas en un sistema parlamentario podría no darse. Entonces lo que se hace es que se establece un sistema de escaños en el cual se suman los votos de toda la boleta, es decir, los votos totales que sacó un partido. Eso se le aplica a una fórmula que es básicamente dividir esa cantidad entre la cantidad de escaños. Es decir, por ejemplo, un partido que sacó 100 votos, el primer escaño serían los 100 votos. Es decir, el que sacó lleva el primer escaño. Luego ese 100 se divide en dos para el segundo escaño. Entonces, la persona que sacó más cerca de 50 votos o que sobrepase los 50 votos se lleva el segundo escaño. Y así sí, fíjate que en España está muy bien explicado y tú lo sabes prácticamente desde que votas, porque las boletas españolas son muy sencillas. Yo recuerdo que es una boleta alargada y es una boleta donde están todos los candidatos a diputados de ese partido en orden. Correcto. Ok, entonces ese precisamente es el orden en el que irían ocupando las curules dependiendo de la cantidad de votos. O sea que cuando tú vas a votar, ¿entiendes? Tú puedes votar por el diputado que tú quieras, pero en la boleta está especificado muy claro cuál sería el orden de asumir. ¿Me explico? Sí, claro, evidentemente. El orden preferente de asumir. Y evidentemente los partidos, a la hora de proponer boleta, lo que proponen es ese orden. Claro. O sea, tampoco es un orden medalaganario de que José Gregorio va en el número 1 como diputado por el Partido Popular, Pinky Pintor en el número 2 por el Partido Popular, en el número 3 Miralba Ruiz. Yo puedo querer votar por Miralba Ruiz, pero Miralba Ruiz ocupa el número 3. Para que Miralba Ruiz llegue, tiene que el partido tener X cantidad de votos para que llegue Miralba Ruiz. No, en el caso dominicano no es así. En el caso dominicano, como existe el voto preferencial, tú puedes ejercer el derecho por el candidato que tú quieras. Básicamente lo que primero se hace es asignar las curules, asignar los escaños a los partidos. Y luego, dentro de esa boleta de ese partido, el escaño se le otorga al candidato de ese partido que resultó con más votos. Exacto. Si el partido tiene 2 escaños, bueno, se le asigna al segundo candidato con más votos. Y la división de la colocación de las candidaturas dentro de la boleta, en este caso se hizo por orden alfabético, en el caso de los nombres, de los apellidos de los candidatos. Es decir, que fue un sistema que no afectaba a nadie, sino que simplemente, bueno, si su papá no tuvo la previsión de tener un apellido con una letra bajita, pues lamentablemente le tocó al final de la boleta. Te pregunto una cosa, José Gregorio. Entonces podría pasar, y sería perfectamente justo, quizá incomprensible para muchas personas, que el caso de Luis Horacio, sin entrar a cómo va el conteo en este momento, pero podría ser que incluso siendo uno de los diputados más votados, se pueda quedar fuera. Podría ser una posibilidad. Si su partido no hubiese sacado la cantidad de votos necesarias para llegar a obtener el escaño, él, aún siendo el más votado, podría haber quedado fuera. Gracias a Dios, con los datos internos que nosotros tenemos, no es el caso. Lamentablemente hay una situación en la Junta del Distrito Nacional, la Junta Central del Distrito, donde algunos actores políticos se han dado a la tarea de incidentar el conteo precisamente porque quedaron fuera y porque el margen es muy corto entre el sexto escaño, que en este momento, de acuerdo al conteo actual, es del PRM. En este caso se le tocaría al candidato Miguel Vázquez Peña, y la persona que le sigue más atrás es la en este momento diputada y aspirante Sandra Abinader. La diferencia de votos entre Sandra Abinader y Miguel Vázquez Peña es de casi 5,000 votos, es decir, Miguel Vázquez Peña sacó unos 11,700 votos, mientras que Sandra Abinader sacó unos 7,800 y tanto de votos. Una diferencia grande. Sin embargo, la diferencia del escaño es de apenas unos 230 votos. Increíble. Entonces, si se variara ese conteo, Sandra Abinader podría obtener el escaño. Ya se han dado 2 situaciones en las cuales personas de la cercanía de la señora Sandra Abinader se han presentado a la Junta Central del Distrito a intentar boicotear el conteo.
y por eso tanto el martes como el miércoles lamentablemente no se pudo avanzar en el conteo. Hoy apenas es que se está reiniciando el proceso, tenemos la Junta Central del Distrito militarizada, lamentablemente, pero de acuerdo a los datos que nosotros manejamos desde el centro de cómputos que establecimos para el tema, todos los candidatos que han sido hasta ahora publicados son los que real y efectivamente tienen las curules ganadas. Bueno, muy interesante. Volvamos entonces a nuestro tema. Yo creo que ya entendimos perfectamente cómo funciona todo lo del voto preferencial y cómo puede afectar a un diputado o a otro. Y hablábamos de que las elecciones, bueno, pues mal que bien han funcionado. Vamos a hablar de la fuerza del pueblo, José Gregorio. Había unas expectativas, las expectativas, hombre, en las elecciones vamos a ceñirnos a las encuestas y vamos a hablar de las encuestas un poquito más serias. Vamos a tomar, por ejemplo, la de la Gallup, que le daba pues un porcentaje de ¿cuánto era? De 8. Así es. Daba de 8, más o menos acertó con las previsiones con la votación realizada. Pero ¿cómo se siente la gente de la fuerza del pueblo? Todavía no está muy definido, tengo entendido, que entren o no a formar parte, he visto declaraciones de todo tipo, que entren a formar parte de los 3 partidos más votados. ¿O eso ya está definido? ¿O se está trabajando? Somos un partido mayoritario, de acuerdo a la... Definitivamente. Eso es indiscutible, nadie puede salir a decir que no. Bueno, cualquier persona sale a decir cualquier cosa. José Tomás Pérez decía que Gonzalo iba a ganar y bueno, ahí tenemos los resultados. O sea, el papel y la boca lo aguanta todo. Pero la realidad es que la fuerza... ¿Qué hace falta para ser un partido mayoritario? Para que la gente lo entienda. Tener un 5% o más del total de las votaciones nacionales del último periodo electoral. Cuando hablas del total de las últimas votaciones, ¿hablamos de las presidenciales nada más? Correcto. Fíjate, mira, en el caso de la Fuerza del Pueblo, el total obtenido como alianza fue redondeando los números, fue de un 9%. Como alianza. Cuando dices alianza, dices Partido Reformista, Social Cristiano, Exactamente. Sin embargo, como solo como partido obtuvo un 5.7% del total de las votaciones nacionales. Entonces, ¿y por qué yo había escuchado que habían sido como 4 puntos y pico? No, una cosa así? No. Es que lamentablemente todavía hay actores políticos que no entienden y que no han entendido el mensaje de estas elecciones. Y es que la República Dominicana y su democracia están creciendo y la gente está demandando actores políticos que tengan un discurso honesto, que tengan un discurso transparente, porque al final lo que hacen es quedar mal. Los datos están ahí. Los números de la Junta son esos, 5 y pico %. Exactamente, lo pueden buscar. La Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. Es un partido mayoritario. Y si solamente quedan pero la Junta es la voz oficial. Si lo dice la Junta, ya no hay más nada que hablar. Correcto. Correcto. Entonces, solo hay 3, ¿no? Partidos mayoritarios. Exacto. Si alguien intentase discutir eso, bueno, tendremos que llevar el proceso ante los tribunales de la jurisdicción correspondiente, que en este caso es el Tribunal Superior. ¿En serio? Sí, claro. Pero espera. Es que la Junta, que es el órgano oficial que está llamada a hacer el conteo de votos. Claro. Pero, o sea, no, es que no estoy entendiendo. Bueno, ¿Para dónde vas si ya la Junta lo dijo? Bueno, eso lo entiendes tú, Miralba, que eres una persona racional y que no tienes un interés político determinado. Lamentablemente, los actores del Partido de la Liberación Dominicana no han entendido el mensaje que le ha enviado el pueblo con estas elecciones y siguen promoviendo campañas, intentando crear confusión, intentando sembrar la confusión en el pueblo dominicano. Y no dudaría yo que en algún momento intentaran debatir ante los tribunales de la República el hecho de la mayoría que constituye la fuerza del pueblo. Pero si así lo hiciesen, deben tener por seguro que ahí nos tendrán de frente nuevamente, como nos han tenido, batallando por todos los derechos democráticos, no solamente de nuestro partido, sino de todo el pueblo dominicano.